Práctica de separación de mezclas, presentada por Rodrigo Ávila Muñoz. El objetivo de la práctica es conocer los tipos de separación de mezclas, aplicar el método de acuerdo dependiendo del tipo y características de la mezcla, visualizar cada tipo de separación de mezclas, poder hacer cada tipo de separación de mezclas nosotros mismos. Para todo esto debemos de saber qué son la separación de mezclas. La práctica nos da a entender sobre la importancia de la separación y la purificación de sustancias en la naturaleza y en la industria, debido a que las mezclas tienen una composición variable y están formadas por la unión física de dos o más sustancias. Es necesario considerar las propiedades específicas de la sustancia para separar sus componentes. El objetivo de la práctica de separación de mezclas es aprovechar las diferencias en propiedades físicas y químicas de los componentes de una mezcla para separarlos. Dividir una mezcla en al menos dos fracciones de diferente composición. Los tipos de separación de mezclas aplicadas en esta práctica son la de decantación, filtración, evaporación y sublimación. Práctica número 1. Los materiales que ocuparemos son un vaso de precipitado, un soporte universal, un vidrio de reloj y un agitador. Como reactivo utilizaremos solamente agua y almidón. Como primer paso, a un vaso de precipitado le agregamos 10 mililitros de agua destilada. Después, como segundo paso, le agregamos un poco de almidón y agitamos y dejamos en reposo a que el sólido sedimente y separamos luego de la base sólida a la líquida por decantación. Práctica número 2. Como materiales ocuparemos un soporte de anillo universal, un embudo, un papel filtro, un tubo de ensayo y un recipiente. Como reactivo ocuparemos 1 mililitro de cloruro de bario y 1 mililitro de cromato potásico. Como primer paso, colocamos el soporte universal en el anillo metálico. Sobre este embudo y con el papel filtro doblado correctamente, humedecemos de tal manera que el papel quede adherido a las paredes del tubo. Como paso 2, medimos 1 mililitro de cloruro de bario y adicionarlo a un tubo de ensayo limpio. Posteriormente, agregar 1 mililitro de cromato potásico y observar la reacción que hace. Y como paso 3, pasar la solución anterior poco a poco a través del filtro y al terminar sacar y abrir el papel filtro. En la práctica número 3, los materiales que ocuparemos son una cápsula de porcelana y una parrilla. Como reactivo ocuparemos solución salina 8%. En el primer paso, en una cápsula de porcelana agregamos 3 mililitros de solución salina 8%. Y como segundo paso, ponemos la parrilla de la cápsula y calentamos levemente hasta que todo el líquido se haya evaporado, cuidando desprendimiento hacia mí. Por último, en la práctica número 4, los materiales que ocuparemos son un vaso de precipitado, un agitador, una cápsula de porcelana y un soporte universal. Como reactivos utilizaremos arena seca, cristales de yodo y agua fría. Como primer paso, en un vaso limpio de precipitado colocamos un poco de arena seca de 2 a 3 cristales de yodo y mezclar perfectamente con el agitador. Como paso 2, colocamos sobre el vaso de precipitado una cápsula de porcelana con agua fría. Como paso 3, iniciamos el calentamiento suave de la mezcla. Y como último paso, suspendemos el calentamiento cuando ya no se perciba ningún tipo de cambio de color en el vaso. En la primera práctica, como resultado, tendremos la separación del agua con el almidón, que en este caso es maicena, y la maicena se asentará hasta abajo del vaso de precipitado y el agua se mantendrá arriba. Como resultado de la segunda práctica, tenemos que el papel filtro se llena de cromato potásico y por lo que queda atrapada en el papel y se nota un amarillo intenso y el líquido sigue hacia el vaso precipitado. Como resultado de la tercera práctica de la solución salina 8%, al calentarse la olla de porcelana
Notamos que granos empiezan a brincar del recipiente de la cápsula de porcelana hacia afuera, ya que el agua se evaporó y la sal empieza a brincar. Como resultado de la cuarta práctica, notamos que al dejar tapada el vaso precipitado con el recipiente de porcelana, se empieza a notar un cambio en el entorno de adentro. Se nota un tono morado que cada vez se hace más intenso, y al momento de quitar el recipiente de porcelana sale en forma de vapor los cristales de yodo. En esta práctica lo que se hace es la evaporación y esperamos a que enfriara porque es peligroso tener el vapor de yodo. Como conclusión, tenemos en cuenta que existen varios tipos de separación de mezcla y tenemos que aprender a diferenciar una de otra para saber cuál es el adecuado para aplicar en una sustancia.